Me salía en las noches, me salía a los barrios, güey. Me iba de mi casa, güey. Me fugué geográficamente. Y empecé a juntarme con un chingo de banda, güey, ¿no? Y empecé a estar en esa pinche línea de fuego y de peligro. Inconscientemente, güey, yo no les puedo decir que buscaba la muerte, güey. Yo no les pudiera decir, la neta, me quería morir, o le dije al cielo, manifiéstate o llévame, o hice un pacto con el chanclas, o esas madres, no. Mi mente estaba obsesionada, güey, y lo único que había encontrado en este puto mundo, güey, era ese gusto, güey, de estarme drogando, güey. Ya no me importaba nada más, ya no quería nada más, güey. Ni siquiera, güey, me comenzaba a preocupar mi aspecto, güey. Ni siquiera quería socializar con amigos, con familia, ni siquiera quería tener una compañera, ¿no? Yo lo único que quería era drogarme, güey. Me convertí meramente en un pinche drogadicto. Cuando Dios en su gran amor empieza a labrar el camino, empieza a preparar el camino, porque hoy entiendo, compas, que el programa no empieza cuando yo acepto el programa empieza cuando Dios en su gracia, güey, decide rescatarme, güey. El programa comienza cuando Él en su misericordia empieza a ver mi pinche destrucción mental, emocional y espiritual, y Él piensa, güey, en poner el cuadro, en formar las líneas, en alinear las cosas que deben de ser alineadas para que un día yo pueda llegar. Obviamente yo nunca tuve conciencia, güey, de que Dios tenía un interés por mí. Había atravesado yo las puertas del reclusorio Oriente. Acabando mi proceso, yo había salido y me seguí drogando. Me había ido yo a los Estados Unidos y me puse a vender droga. También caí ahí preso. También terminó mi proceso. También salí de ese proceso de la cárcel de Estados Unidos y seguí drogándome, güey. Me deportaron y me regresé aquí a México. Y en México, cuando me estaba siguiendo drogando, nuevamente, güey, nuevamente me puse a robar, me puse a drogarme y nuevamente caí en las manos de las autoridades y nuevamente pasé, güey, de la delegación Gustavo Amadero y ahora me mandaron al reclusorio norte, güey. Y estando yo en el reclusorio norte, cuando pasaron semanas y meses, sucedió algo, güey. Sucedió algo, güey, que yo le puedo llamar, güey, lo que dice Bill W., un encuentro meramente con lo espiritual. En el primer paso, el maestro Bill nos dice que es un acto de la providencia, y antes se creía, o al menos yo creía, que un acto de la providencia era de Dios hacia los hombres, y hoy sé que no. Hoy sé que es del hombre hacia Dios y que tiene que ser de una manera individual. Si fuera de Dios hacia los hombres, pues Él aventaría la gracia a todos los drogadictos, güey, del mundo, a todos los alcohólicos parejo, y Él salvara a todos. Más bien quien llega a salvarse, quien llega a pertenecer, lo dice por ahí el capítulo, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se manifestó. Tiene que haber un pinche acercamiento personal de un individuo para que él pueda responder, güey, ¿no? El día de la sentencia bajó el pinche estafeta con el papelito con mi nombre y empezó a gritar, güey, en todos los pinches dormitorios: Señor Mendoza Luna, señor Mendoza Luna. Y cuando pasó por el dormitorio 6, que era donde yo militaba, güey,
Yo escuché su voz, güey, y le dije aquella vez, llégale, güey. Se acercó con mi papelito y me dice, vas a juzgados, güey. Y yo sabía que precisamente ese día que me tocaba ir a juzgado, pues era para recibir la sentencia, güey, ¿no? Me eché un pinche shower, me alineé, me persiné, recuerdo, caminé por los dormitorios, llegué a la puerta de los juzgados, entregué ese papel, me quitaron las agujetas, el cinturón, y me fui caminando por el túnel a los juzgados. Es un túnel muy largo que atraviesa de los dormitorios a los juzgados y que va por debajo de la tierra. Y caminando por los juzgados yo tenía cierto miedo a la sentencia, porque una sentencia de 5 años hacia abajo, pues tú alcanzas fianza y sales, pero una sentencia de 5 años, un día, ya no sales, güey. Y yo ya iba por reincidente y había dejado de firmar en el reclusorio Oriente y yo tenía miedo, güey. Mas sin embargo, todo alcohólico, quiera o no, tiene que enfrentar su miedo algún día, güey. Yo seguí caminando y subí al juzgado y ya me puse detrás de la reja ahí en la sala de acuerdo, y el juez me tuvo ahí parado como unas 7 horas, güey. No me decían ni putas madres. Estaba la reja y adentro del juzgado, atrás estaba mi madre, que todavía vivía. Mi madre, para ese entonces, era una mujer ya de edad, cansada, tenía 60 años, pero estaba tan enferma, tenía enfermedades en el corazón, en el hígado, en los riñones, cerebro, tenía muchas partes de sus órganos destrozadas, y la viejita tenía una esperanza, la esperanza de que ese día me sacaran libre, güey. Yo veía a mi jefa y tenía miedo porque yo no sabía qué madres iba a pasar. Entonces, después de una larga espera, güey, se acerca la secretaria de acuerdos, se acerca al Ministerio Público, se acerca a mi abogado, y en eso llega el juez y se mete en medio de los tres y comienza a escribir esa máquina, güey, por los delitos de robo y la asociación delictuosa y lesiones y cuanta madre y bla bla bla, y empieza y entonces cuando el juez dice la sentencia, yo me acuerdo que el juez dijo 9 años, 7 meses y unos días, cabrón. Yo dije, chingue a su madre, güey. Dije, chingue a su madre, pues ya valió verga, güey. Cuando el juez dice la sentencia, güey, mi miedo se agudiza y mi madre, que estaba allá atrás, solamente agachó la cabeza. Mis hermanas comenzaron a llorar y al final el juez dijo, aparte no tienes derecho a apelar la sentencia y aparte no tienes derecho a fianza. Yo recuerdo decirle al juez, emocionalmente le dije, déjame hablar con mi mamá. Me dice, no es día de visita. Y le ordenó a uno de los custodios que me bajara. Cuando yo atravesé ese puente, ese túnel, el túnel ha de medir, hijo de su pinche madre, fácil unos 200 metros, cabrón. Está largo, hijo de su pinche madre. Es de concreto y no hay luz. No tiene pintura, no tiene ni madres, cabrón. Y así con cerillos y encendedores, con el humo,